gobernadores para ver si puede avanzar con esto. El otro tema clave, y vamos a contar en un ratito, es el tema jubilados, que son los que más perdieron desde diciembre, son el puntal del ajuste vía licuación inflacionaria, y el gobierno necesita con urgencia ver cómo define, cómo se le va a pagar a los jubilados a partir de abril. Así que en un rato vamos a contar la discusión interna que hay dentro del gobierno, si se embarca en enviar una ley al Congreso de dudoso resultado o si avanza a través de un decreto presidencial, una discusión que hay porque el gobierno ya tiene la fórmula nueva para las jubilaciones, la quiere aplicar directamente a partir de abril, pero no le dan los tiempos y necesita apurar con suma urgencia ese otro capítulo por el lado del gasto público. Esto se da en un contexto donde hoy se conocieron por lo menos 3 indicadores de cómo se está profundizando la recesión económica, que a su vez está desacelerando los precios y poniéndole un tope al ritmo inflacionario que llevaba esta economía después de la devaluación de diciembre, enero, febrero. El primero de esos indicadores que se conoció hoy por parte del INDEC es el índice de precios mayoristas, la inflación mayorista, los precios a la salida de fábrica. Ese índice, después de la devaluación del 13 de diciembre, había subido en diciembre 55%. Después subió menos que la inflación en enero y ahora en febrero subió solo 10%. Igualmente acumula, en estos 3 meses, los precios a la salida de fábrica acumulan 100% de aumento, después de la disparada que tuvo en diciembre. Y en estos 3 meses de aumento hubo, como les decía, 100% de aumento de los precios mayoristas que no se trasladaron completamente a los precios minoristas. En 3 meses hubo 70% de índice de precio al consumidor, inflación minorista. Y esto es porque, claro, esa suba de los precios mayoristas no se puede convalidar ya en las góndolas o en el mostrador ante la caída del poder adquisitivo de los salarios y la caída muy pero muy fuerte del consumo. Este es el primer indicador que hoy el gobierno festeja, pero que lo que está marcando detrás de esto es una caída muy pero muy fuerte del nivel de actividad. Y se está de alguna manera frenando el efecto post-devaluación, es decir, esa disparada terrible que había tenido 55% en un mes el índice de precios mayorista. 10% es un índice que para el gobierno empieza a sonar algo más razonable, algo que se encuadra dentro de la meta de tener lo antes posible una inflación de un dígito. De hecho, acá lo que ha subido muy por debajo de eso es el índice de precios importados. Si le sacamos el graph se puede ver productos importados, 2,6%. De nuevo, se trasladó, las empresas trasladaron la devaluación rápidamente a salida de fábrica y ahora empiezan a ponerle un freno a esas remarcaciones porque se derrumbaron las ventas. Es decir, no hay clientes que convaliden, son empresas que son proveedores de la cadena mayorista de distribución, de los supermercados, de canales minoristas, y el derrumbe de las ventas está generando que haya una caída fuerte de la producción porque estos precios no los convalida nadie. El segundo indicador es el índice de precios de la construcción, que de nuevo subió nada más que 6,4% en febrero, cuando la inflación en febrero fue el 13,2%, y desaceleró fuertemente. En el mes anterior había subido 15%. Es decir, 6% del índice de precios de la construcción en febrero. De nuevo, atención, porque esto marca la profundidad de la crisis en la construcción. Hubo más de 60.000 despidos ya con el cierre de la obra pública y el freno total de nuevas obras privadas. Los salarios de la construcción, como se ve ahí, que forman parte del índice de costos de la construcción, subieron solo 1,9%. 1,9% subieron en febrero los salarios en la construcción cuando la inflación fue 13%.
el índice de precios de consumidor fue 13%, esto tiene que ver con los despidos que ha habido en la construcción y el derrumbe literal del nivel de actividad. Y los materiales de la construcción subieron 6,3% en línea con el índice de la construcción. De nuevo, la recesión muy profunda buscada en el plan económico de Caputo es el mecanismo de transmisión junto con el cierre del déficit fiscal y la cero emisión monetaria que tiene en los planes del ministro de Economía que ponerle un freno a la inflación e ir rápidamente convergiendo a una inflación mucho más baja de la que habíamos visto en los últimos meses. El tercer indicador, insisto, son indicadores que el gobierno sabe y fueron buscados con el andamiaje de la política económica, pero que tienen en el medio un derrumbe del nivel de actividad similar al año 2002. En una economía que está con niveles de pobreza, ahora van a ver, muy pero muy elevados y que plantean el riesgo de hasta dónde aguanta la calle este proceso de ajuste. El tercer indicador es el de balanza comercial. Hoy se conoció, y es un indicador de nuevo positivo, visto de los números macro, visto desde la economía real, una señal de nuevo de la profundidad de la recesión. Fue récord el saldo comercial, superávit, las exportaciones menos las importaciones, más de 1.400 millones de dólares en febrero. Es el nivel más alto de superávit comercial para un mes de febrero en varios años. Ahora, eso se da, como ven ahí, por una caída de las importaciones de casi 19%. Las exportaciones suben 5,6%, las importaciones se derrumban casi 19% y marca, insisto, además del cepo y todo lo que quieran, la falta de disponibilidad de dólares, fundamentalmente el derrumbe del nivel de actividad. Es un nivel de importaciones que es casi la mitad de las importaciones que había mensuales en 2022 o principio de 2023. Todo esto se da en un contexto donde todos están preguntándose hasta dónde llega este ajuste, la profundidad en el nivel de actividad en el consumo y en el empleo. La gran pregunta, si las empresas con el derrumbe del nivel de actividad van a despedir o van a mantener un puente de 2-3 meses viendo una luz al final del túnel y teniendo en cuenta que en muchos sectores, sobre todo 2022-2023, hubo un colchón de márgenes y de ganancias muy, muy importantes. En otros sectores más que, sobre todo en los sectores transables, en los sectores de la industria, incluso en el sector de la construcción, todos sectores que ahora están sumergidos en una muy fuerte recesión. Y empiezan a aparecer, de hecho, en algunos informes económicos financieros para bancos o para empresas, los números de lo que ha pasado con la pobreza en los últimos años. De hecho, fíjense este gráfico del economista Fernando Marul, que es un economista muy consultado en la City por empresas y por bancos, que muestra, bueno, lo que ha pasado con la pobreza, si se quiere, desde el 2015, ¿no? Macri asume con un nivel de pobreza, a ver si lo puedo ver en algún lado, asume con un nivel de pobreza de 13 millones de personas, lo baja con la recuperación del 2017, después se dispara la pobreza con la devaluación y la inflación 2018-2019, se va Macri con una pobreza en el orden de casi 16 millones de personas, 4 millones y medio de personas más de cuando había asumido. Llega Alberto Fernández, llega la crisis COVID, se dispara a 19 millones de personas el número de pobres en la Argentina. Esta es una estimación, insisto, de Marul en base al INDEC y a un especialista, Rosada. Baja pospandemia, vuelve a dispararse con la aceleración inflacionaria y Alberto Fernández se va de nuevo, con 4 millones de personas más pobres de lo que había asumido, de lo que le había dejado Macri. Y en estos 2 meses o 3 meses de la gestión de Javier Milei, el número de pobres, ahí al final del gráfico, ahí se ve, sube en 2 millones de personas. Estamos en un récord en cantidad de personas pobres medidas por la línea de pobreza, que hoy está para una familia tipo en casi 700.000
pesos matrimonio con 2 hijos. Hay 21 millones de personas pobres en la Argentina. La pregunta es, bueno, ¿hasta dónde se llega con el ajuste, con el derrumbe del nivel de actividad y con el nivel de adhesión social que tiene el gobierno? Porque todo esto se da, y esto es lo que sorprende, si se quiere, incluso a los propios encuestadores, que el gobierno conserva, pese al ajuste feroz, la expectativa de que es la solución a los problemas económicos y que la Argentina va a tener un futuro mejor de lo que ha sido en los últimos años. Y esa es la gran clave que tiene que mantener el presidente Javier Milei, la idea de que esa expectativa esté viva. El gobierno empieza a darse cuenta de que hay un límite también para el ajuste porque en las últimas horas, en la necesidad de mostrar índices inflacionarios para abajo, se deja trascender que se va a postergar los aumentos previstos de tarifa de servicios públicos para marzo, fundamentalmente la quita de subsidios a la tarifa del gas, que ya estaba prevista para febrero, se postergó a marzo y ahora la postergan para abril, y sobre todo aumentos previstos adicionales que había de combustibles. YPF empieza a jugar tratando de frenar al mercado, de que no sigan en la liberalización total y en los aumentos que se produjeron desde diciembre. Y el transporte. El gobierno está muy preocupado por el impacto que pueda tener nuevas subas de trenes y colectivos en el AMBA. Y de nuevo, lo que estaba previsto para marzo se prorroga por ahora indefinidamente, en parte porque necesita mostrar números inflacionarios cuanto antes, tal vez en abril de un dígito la inflación menor al 10%, en parte porque los bolsillos no aguantan más y quiere preservar la situación social, sobre todo en un segmento muy pero muy sensible de la población, aquellos que están bien sumergidos por debajo de la línea de pobreza. En este contexto salió el episcopado, con un documento advirtiendo también sobre la situación social, reconociendo que Milei tiene una adhesión muy grande de los sectores más pobres, pero advirtiendo sobre las características del ajuste y cómo sigue la película en los próximos meses. Sí, es un estudio de la Comisión Nacional de Justicia y Paz, que es un grupo de laicos que trabajan para el episcopado, que hizo un informe muy detallado de las penurias sociales que vive la Argentina, particularmente en estos últimos meses, y advierte sobre un clima de altísima fractura social. Quiero repasar algunos textuales. Plantea esta Comisión Nacional de Justicia y Paz, que depende del episcopado, de la Iglesia Argentina, de la conducción de la Iglesia Argentina, y advierte que aparece un enorme grado de insensibilidad social por parte de las autoridades en las medidas de ajuste, aunque más gravemente preocupa la cultura del odio y del individualismo extremo exagerado. Y también dice, mientras los beneficios fiscales a favor de las grandes empresas siguen sin tocarse, se exhibe la disminución del déficit mediante el ajuste a trabajadores y jubilados. Una declaración, insisto, de la Comisión Nacional de Justicia y Paz, que depende del episcopado argentino y que habitualmente expresa la posición de la mayoría de los obispos que integran la conferencia episcopal. Y el último punto es que plantean que es urgente devolver a la política su carácter de una de las formas más preciosas de la caridad, porque busca el bien común, citando una frase del Papa Francisco en una exhortación apostólica. Guarda, porque la Iglesia Argentina también empieza a advertir, a solo 100 días de gobierno, los efectos de la motosierra y de la licuadora en el